una cosa que me costó muchísimo asimilar como artista. Y es darte cuenta de que realmente a nadie le importa tu puto trabajo, excepto a dos entidades muy concretas. A tu propio ego y a la persona que puede obtener algún beneficio de tu trabajo. Esto es importantísimo para entender cómo va a afectar la inteligencia artificial en el mundo creativo. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. Cuando digo que el arte solo le importa a tu ego o a quien puede obtener un beneficio del mismo, hay que entender a qué nos referimos con beneficio. Porque puede ser muchas cosas. A veces entretenimiento, otras veces aprendizaje, otras veces inspiración y otras veces es estatus, por poner algún ejemplo. De hecho, mientras más intenso y exclusivo sea ese beneficio, más está dispuesta la gente a dar algo a cambio para obtenerlo. Y eso que da la gente a cambio también puede ser muchas cosas. A veces es feedback, otras veces es tiempo, otras es atención y obviamente la más evidente es el dinero. Entender esto es lo que hace posible vivir de cualquier actividad creativa. Más allá de ese intercambio, a nadie le importa tu puto trabajo. Da igual si haces imágenes bonitas, si cantas muy bien, si tu música es la hostia. Si alguien no obtiene un beneficio al consumir tu arte, jamás tendrá interés por él. Es más, hoy en día esta realidad es aún más dura si cabe, porque actualmente consumimos contenidos a través de esto. Y esto no es como esto, o como esto. Aquí tú decides lo que quieres ver, y aunque el consumo sea virtual, ese espacio virtual que tú eliges es tu espacio virtual personal. ¿Y sabes lo que pasa cuando entra en el espacio personal de alguien? Pues que si no le interesas, automáticamente molestas. Es decir, que ya no es que tengas que lidiar entre el interés o la indiferencia, sino entre el interés y el rechazo. O interesa o molesta. Es así de simple y duro. La pregunta es, ¿por qué esto es tan importante para entender el impacto de la inteligencia artificial en el mundo creativo? Bueno, pues piensa por un momento en por qué compras en Amazon, o por qué vas al supermercado, o por qué haces un curso online en lugar de ir a una escuela física, o por qué buscas algo en la Wikipedia en lugar de ir a la biblioteca y rebuscar entre 6 o 7 libros distintos. Cuando tienes varias opciones para obtener el mismo beneficio, siempre vas a optar por la más rápida, barata y cómoda. Si tu trabajo como artista proporciona X beneficio a la gente que lo consume y surge una opción que aporta el mismo beneficio de manera más rápida, barata y cómoda, pues no hay que ser muy listo para darte cuenta de que tienen los días contados. Pero Neko, un artista hace las cosas con mucha más calidad, tiene mucho más fundamento artístico y entiende mejor lo que quiere el cliente. Bueno, pues si ese es el caso, entonces no estamos hablando del mismo beneficio. La pregunta que debería hacerte es qué beneficios tiene la gente con tu trabajo artístico y cuáles obtiene con la inteligencia artificial, porque de eso va a depender dentro de un tiempo que sigas haciendo falta o no. Muchos artistas van a perder su trabajo. No todos, y no va a ser al mismo tiempo, pero sí es cierto que gradualmente las profesiones artísticas y creativas van a sufrir una transformación considerable. Vamos a ver un efecto parecido al que la fotografía causó sobre la pintura, solo que de forma masiva en muchas profesiones simultáneamente. La razón por la que estoy tan seguro de esto es porque la IA no es simplemente una moda de la que se empieza a hablar o una simple tendencia tecnológica. Es lo que se conoce como un atractor. Un atractor es un fenómeno con la capacidad de cambiar la trayectoria de la sociedad porque atrae todas las áreas hacia él. La invención de la rueda o el motor de vapor son atractores. Pero no hablamos solamente de invento. La obsesión por el logos en la antigua Grecia también fue un atractor. Y descubrimientos como el fuego o la electricidad también son ejemplos de atractores que cambiaron el rumbo de la sociedad. Y bueno, creo que es evidente que Internet es otro ejemplo bastante claro. Si algo caracteriza a los atractores es que independientemente de sus consecuencias, son imparables. Podríamos decir que las tendencias tecnológicas o culturales son como olas que hay en la playa. Si controlas del tema y te interesa, pues puedes surfear alguna y pasártelo en grande. Pero si no tienes ningún interés, simplemente puedes quedarte en la orilla tomando el sol y ser completamente ajeno a la movida. Un atractor es un puto tsunami. Aquí ya no hablamos de surfear o quedarte tomando el sol, sino de sobrevivir a lo que viene. De hecho, Javier García Recuenco compara a los atractores con un agujero negro al que te vas acercando, porque la única forma de salvarte es modificar tu trayectoria para orbitar a su alrededor. Si no te adaptas, la gravedad es tan grande que te acabas tragando. Vamos, lo que le pasó a Kodak con la fotografía digital o a Nokia cuando apareció el smartphone. La cuestión es, ¿a quién va a tragarse la IA? Porque a ver, hay un montón de inteligencias artificiales en completo auge ahora mismo. Y las que más han levantado el debate son las que generan imágenes imitando ilustradores. De hecho, el mayor revuelo hasta ahora creo que ha sido el de ArtStation. Evidentemente entiendo la polémica de ArtStation, ya que esta plataforma ha permitido que imágenes de miles de artistas se hayan usado para entrenar la inteligencia artificial. Y a ver, estoy de acuerdo en que se hayan usado como motivo de investigación. Es decir, para entrenar y probar internamente que la tecnología funciona. Pero preferiría que estas herramientas no se hubiesen abierto al público masivo con tanta facilidad. Fuera del gremio, a la gente solamente le importa el resultado final, y muchos van a abusar negativamente de esta inteligencia artificial
a costa del trabajo de un montón de artistas. Creo que lo ideal habría sido que después de testear la tecnología y comprobar que funciona, se hubiese proporcionado algún tipo de software al que cada persona tuviese que reentrenar de forma individual para obtener su propio modelo personalizado, pero con el añadido de dejar una especie de registro, algo que podría hacerse incluso con la tecnología de blockchain, pudiendo ver así qué imágenes han sido utilizadas como referencia a la hora de generar otra nueva. De esta forma, un artista experimentado podría dar sus propias obras como referencia a su propia inteligencia artificial y generar imágenes basadas en su propio estilo. Por otro lado, si una imagen concreta fuese muy parecida a la obra original de otro artista, podría comprobarse si esa obra original se ha utilizado en el entrenamiento y sancionar de alguna forma al que ha cometido el plagio. A mí todo esto me pareció una idea bastante interesante al principio, pero basta con investigar un poco lo que hace la inteligencia artificial para darte cuenta de que esto realmente no tiene mucho sentido. A ver, antes de nada hay que entender que el robo y el plagio es un problema con el que cualquier persona creativa ha tenido que lidiar desde que el mundo es mundo. Yo llevo 16 años publicando contenido y me han robado hasta imágenes de mierda que hacía cuando estaba empezando. En algún momento en la historia de Flickr, algún cabrón subió alguna de mis fotos a bancos de imágenes y desde ahí un montón de agencias y blogs utilizaron mis imágenes totalmente sin mi permiso. Y de hecho, como puedes ver, no hace falta ni ser bueno para verse afectado por el plagio. Tampoco hace falta la inteligencia artificial para que esto ocurra. Es un problema que existe desde hace siglos en todos los sectores, aunque siempre ha sido muy notorio en el sector artístico, evidentemente. De hecho, los artistas no paran de copiarse uno a lo otro. Lo que pasa es que cuando tienen cierta decencia, pues no lo hacen de forma literal, sino que parten de la copia como inspiración y añaden después todo un proceso creativo para construir algo propio. Cuando este proceso se repite una y otra vez, empiezan a quedar como ciertos patrones, como si fuesen los pozos del café, que son los que finalmente conforman un estilo. El expresionismo tiene una serie de patrones, el cubismo tiene otra y el impresionismo otras tantas, por ejemplo. De hecho, buscando referencias para una obra que quiero hacer representando la lucha de los artistas contra la inteligencia artificial, no paré de cruzarme con un patrón clarísimo. Todas estas imágenes que estáis viendo son obras originales de ilustradores diferentes, y todos han usado la misma estrategia para representar la historia de David contra Goliat, que era el concepto del que yo quería partir. Cada imagen es distinta, pero la manera de reinterpretar la escena y los conceptos que aparecen es muy parecida. Lo curioso es que cuando hablamos de inteligencia artificial, muchos piensan que esta hace un simple collage copiando elementos de obras originales. Y el problema es que no hace un simple collage, sino que entiende conceptos y lo reinterpreta de la misma forma que hacemos los humanos al utilizar referencias. De hecho, cuando le pedí a Midjourney que me hiciese una ilustración de un héroe delante de una criatura gigante, en menos de un minuto me hizo esto. Como puedes ver, no es que haya copiado partes de otras imágenes, sino que ha entendido conceptos y los ha representado de forma parecida a las imágenes que ha visto. Ha entendido la composición que suele funcionar, que las criaturas gigantes suelen representarse con cuernos, con ojos brillantes, muy corpulentas, que los héroes suelen estar de espaldas, casi en silueta, que suelen llevar capa y espada. Y ha entendido también que el concepto ilustración tiene unos patrones a nivel de color, de trazo y de textura. Si le pido que lo haga con unos colores concretos y el estilo a tinta, me hace esto. Y si le pido un estilo más realista, con la criatura corriendo hacia el héroe, luz de contra y polvo en el ambiente, me hace cosas como esta. Ninguna de estas imágenes existía hasta el momento en que la IA las ha creado bajo mis instrucciones, y como puedes ver, ocurre algo parecido a lo que veíamos en las imágenes hechas por ilustradores. Cada una es distinta de la otra, pero comparten los mismos patrones a la hora de representar esos conceptos. Como artista juro que preferiría 1000 veces antes que la IA simplemente plagiase imágenes, porque ahí al menos podríamos tener una solución fácil a nivel legal. Sin embargo, lo que ocurre es que la IA simula el proceso mental que hacemos los humanos al combinar conceptos, y eso supone un problema mucho peor que el plagio, porque sustituye muchas de las fases del proceso creativo que hasta ahora solamente podía ser el ser humano. Por si esto fuera poco, esto no es más que la versión primitiva que nos han mostrado gratuitamente para hacer testing. Estoy seguro de que las siguientes versiones podrán competir a un nivel muchísimo más avanzado. Sin embargo, una tecnología que imita el proceso creativo y se entrena con obras que hace el ser humano está destinada precisamente a cometer los mismos errores. De hecho, uno de los principales problemas que veo en las imágenes generadas por inteligencia artificial y una de las mayores ventajas que tenemos los artistas. Porque aunque la IA sea una herramienta brutal para imitar el proceso creativo, precisamente por eso cae también en los mismos tropos y recursos visuales, como ocurre con el caso del héroe y el gigante. Y esto va a marcar una diferencia brutal con aquellos que mantienen una visión propia y un estilo personal desarrollado. La IA será protagonista en ocasiones donde el resultado final no sea tan determinante y donde una imagen genérica sea más que suficiente, que es lo que suele ocurrir precisamente en esa burbuja de clientes de mierda que piden encargos para ayer. Quedará como una herramienta para generar obras de comida rápida. Pero como dice Villarán en uno de sus vídeos, no tiene sentido pensar que porque existan las pizzas congeladas vayan a desaparecer los restaurantes. Ambos productos simplemente tienen clientes diferentes. Sin embargo, hay una diferencia bastante grande entre la cocina y el arte visual. Y es que cuando un plato está malo, todo el mundo lo escupe al probarlo.
Sin embargo, en el arte visual, a nivel de público, el buen gusto no es algo que abunde precisamente. Y claro, ahora cualquier persona con gustos mediocres puede obtener imágenes aparentemente mejores que la que hace la mayoría de ilustradores, sobre todo si estas se presentan ante un público que no entiende del tema. De todos modos, solo estamos hablando de la IA como competencia de la técnica. Y hay que entender algo muy importante en este aspecto. La técnica, el estilo o incluso la disciplina artística son como la ropa en una persona. Lo que quiero decir es que no es la técnica o el estilo lo que te hace artista. Igual que la ropa no te hace ser tú, sino que forma parte de cómo expresas tu identidad, pero no deja de ser una capa externa. Yo, por ejemplo, empecé a expresarme a través de la ilustración, como casi todo el mundo. Después me llamó muchísimo la atención el graffiti y mi estilo se vio súper influenciado por sus técnicas. El problema es que mi falta de habilidad como ilustrador no me permitía expresar lo que yo tenía en mi cabeza, y solo hacía gilipolleces genéricas sin identidad. Pero cuando me crucé con Photoshop y el fotomontaje, di con una herramienta y un estilo que me permitía estar más cerca del tipo de imágenes que yo veía en mi cabeza. Utilizaba el fotomontaje como vía para expresar cosas que sentía. Por ejemplo, mi amor por el café, la sensación de que la carrera se me quedaba pequeña, o cuando estudié en Santiago de Compostela y me frustraba el hecho de lidiar 24/7 con la lluvia de Galicia. Poco a poco me centré más en la fotografía para mejorar técnicamente y expresarme con mucha más potencia visual. La fotografía me hizo entender la cámara como herramienta y la imagen como terreno de juego, lo que me hizo experimentar sobre todo con la perspectiva y con los juegos visuales. Con el tiempo di el paso al vídeo, con unas temáticas mucho más orientadas hacia la comedia en redes sociales como Vine. Aunque evidentemente todo mi background en composición de imagen fija me llevó directo hacia los efectos visuales. De ahí salté al 3D y de ahí de nuevo al fotomontaje, solo que con unas técnicas mucho más avanzadas con las que podía representar cualquier imagen que se me ocurriese. Como puedes ver, a lo largo de toda mi trayectoria he ido cambiando entre estilo y técnica para poder expresar lo que había en mi cabeza. Y esa es la parte importante. Aunque técnicamente sea fotógrafo, editor o compositor de efectos, para mí esas disciplinas son simplemente herramientas con las que poder expresarme artísticamente. Os cuento esto porque personalmente veo a la inteligencia artificial de la misma forma, como otra herramienta más. El problema surge cuando miras a la inteligencia artificial como resultado y no como herramienta, y te quedas simplemente con el output que esta produce. Eso está muy lejos de ser arte, aunque va a afectar muchísimo al sector artístico, precisamente en todos esos casos donde los artistas actúan simplemente como técnicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que si tu trabajo como diseñador, fotógrafo, filmmaker, lo que sea, se reduce a aplicar técnicas, estás funcionando como una simple herramienta que resuelve un problema de diseño, fotografía, edición, lo que sea. Con esto no quiero decir que por hacer este tipo de trabajo no seas artista. De hecho, muchos artistas hacen arte con sus proyectos personales y viven de hacer encargos que nada tienen que ver con su visión y su estilo. Sin embargo, cuando hacen arte, usan las técnicas y el estilo como un medio para un fin, y no como el fin en sí mismo. Por eso la IA no va a acabar con el arte, aunque sí que va a transformarla de forma parecida como lo hizo la cámara fotográfica. Sobre todo en los terrenos más comerciales donde la imagen es simplemente un producto más. Cuando se integró la cámara en la sociedad, aquellos artistas que recibían encargos para reproducir la realidad fueron sustituidos por la fotografía. Sin embargo, muchos otros transformaron su estilo alejándose del realismo y otros tanto adoptaron la fotografía como nuevo modo de expresión. El arte en general evolucionó y siguió adelante, pero solo a través de aquellos que cambiaron su trayectoria para orbitar alrededor de ese nuevo agujero negro. Los que no lo hicieron fueron engullidos porque su trabajo proporcionaba el mismo beneficio que ahora se podía conseguir con una opción más barata, rápida y cómoda. Ahora, igual que la pintura no desapareció con la fotografía, la IA tampoco hará que desaparezcan las técnicas actuales, aunque seguramente se vayan quedando poco a poco como algo residual. A ver, quiero decir que a día de hoy, por ejemplo, sigue existiendo la alfarería, pero si necesitas un vaso, no vas a un alfarero a que te lo haga. Te vas al IKEA y escoges entre 200 tipos de vasos diferentes que han sido producidos con los avances de la revolución industrial. Pues lo mismo va a ocurrir con la imagen. A partir de ahora, cuando necesites algo simple y genérico, vas a acudir a una inteligencia artificial en lugar de contratar a un artista. Pero, por otro lado, muchos artistas van a utilizar la inteligencia artificial para lidiar con sus limitaciones técnicas y explorar otras herramientas, como me ocurrió a mí con el fotomontaje, lo que seguramente derivará en otros estilos completamente nuevos que también tendrán sus nichos. Vamos, que aunque la inteligencia artificial por sí sola no hace arte, los artistas sí harán arte con la inteligencia artificial, y esta se convertirá en una disciplina diferenciada del resto, como pasa ahora por ejemplo con el arte digital y el tradicional. Sin embargo, aquellos que se limitan únicamente a aplicar técnicas, a manejar herramientas y ejecutar lo que les pide el cliente o el jefe, son los artistas que irán desapareciendo con el tiempo, porque la razón de que estos tengan trabajo es que hay una barrera técnica entre la idea y el resultado. Si esa barrera se elimina, esa profesión deja de hacer falta.
igual que un pintor que hacía cuadros realistas dejó de hacer falta cuando apareció la cámara. La única manera de sobrevivir realmente a todo este tsunami es que no dependas de las técnicas o del estilo, y que entiendas que eso no es lo que te convierte en artista. El estilo es la forma que has desarrollado para expresar tu visión del mundo, y la técnica es lo que te hace posible hacerlo de forma efectiva. Pero es lo que cuentas a través de ello y lo que percibe la gente que lo consume, lo que importa. Si entiendes esto, la IA jamás será un problema. ¿Cómo te puedes adaptar a todo esto? Bueno, pues hay dos opciones principales. La primera es salir del radio de acción de la inteligencia artificial por arriba. Es decir, subiendo de división y accediendo a clientes de mucho más nivel y a trabajos mucho más complejos. Vamos, que tienes que ser tan jodidamente bueno y exclusivo que las imágenes genéricas de la inteligencia artificial no puedan hacerte competencia. El problema es que esto requiere tener un portfolio exquisito y sobre todo que te hiperespecialices en lo que se necesitan en esos trabajos. Lo que a su vez requiere un compromiso constante con una única disciplina para trabajarla hasta estar en el top de profesionales de ese área. Fácil desde luego no es. La otra opción es salir por el lateral, es decir, cambiando de estilo o incluso de profesión para ofrecer algo completamente nuevo donde la inteligencia artificial no tenga ni siquiera aplicación. Esto, a no ser que seas una persona extremadamente creativa y estés en el momento y sitio indicado, dudo que sea una salida relativamente fácil. Aunque desde luego hay cientos de ejemplos en la historia, ya que es básicamente lo que ocurrió con la vanguardia del siglo XX, como el expresionismo, el cubismo o el arte abstracto como respuesta precisamente a la revolución causada por la fotografía. Sin embargo, creo que hay un problema extra en nuestro caso, y es que el radio de acción de la IA no solamente va a ser masivo, sino que seguirá creciendo hasta estar en todos los estratos de la sociedad, un poco como ocurre a día de hoy con Internet. Así que por mucho que des con algo fuera de ese radio de acción, es cuestión de tiempo que la inteligencia artificial aparezca de nuevo en ese sector. Por eso mismo, en este caso yo prefiero optar por una tercera opción: fusionar el trabajo artístico con la inteligencia artificial. Básicamente, si no puedes con el enemigo, pues únete a él. Pasar a ser tú quien utilice la IA, pero con el beneficio extra que aporta tu conocimiento artístico. De la misma forma que muchos ilustradores de hoy han cambiado el lápiz y el papel por el iPad o la Wacom. Y es que, por irónico que parezca, las personas más creativas son las que van a sacar verdadero partido de la inteligencia artificial dentro del sector artístico, pero no utilizándola como resultado final, sino como herramienta. Algunas de las aplicaciones más inmediatas son evidentes. Por ejemplo, podemos utilizar la inteligencia artificial para obtener imágenes que nos sirvan de inspiración, como hacemos hoy en día al buscar referencias en Pinterest o al crear un mood board. La diferencia es que ahora podemos tener esas imágenes a la carta en cuestión de segundos y con la ventaja de que la IA puede referenciar a cientos y cientos de artistas que nosotros mejor ni siquiera sabemos que existen. En el ejemplo anterior del héroe contra el gigante, realmente da igual si utiliza una imagen generada por un ilustrador o una generada por la inteligencia artificial, porque a nivel de referencia todas cumplen la misma función: mostrarte el estilo general de imágenes que otros han hecho antes. Y en este caso la inteligencia artificial actúa como una especie de destilería del imaginario colectivo. A partir de aquí, como artista, puedes tomar tus propias decisiones. Si por ejemplo estás en un entorno comercial, pues tal vez te interesa hacer algo parecido con los mismos patrones que ya sabes que funcionan. Pero también te puede servir de referencia para alejarte por completo y no caer en los mismos clichés, haciendo una obra visualmente mucho más original de lo que podrías tener en un principio en tu cabeza. Otra aplicación práctica que puedes implementar desde ya es la de crear assets para tus proyectos. Por ejemplo, si eres diseñador web y necesitas una fotografía de producto de un objeto concreto, ya no tienes que gastar decenas de euros en suscripciones de páginas de stock o pasarte horas buscando la imagen que te sirva. Puedes generarla con la inteligencia artificial y adaptarla según te convenga. Y no solamente en el mundo del diseño, en el fotomontaje, por ejemplo, aquí podéis ver cómo Asabi Art utiliza la foto de un lobo en una de sus obras. Bueno, pues con los parámetros correctos yo he conseguido generar estas imágenes con Midjourney que podrían cumplir perfectamente la misma función. Otra opción en el fotomontaje o la ilustración digital es usar la función de inpainting como relleno según contenido, pero en modo Super Saiyan. Algo que se puede utilizar también en Matte Painting para el sector de VFX o para ver cómo habría retratado Leonardo da Vinci a la Mona Lisa si esta hubiese sido un miembro de Metallica. En el sector de 3D podemos flipar. Aquí, por ejemplo, este chico usó Midjourney para generar la imagen de un huevo alienígena con una estética concreta, al que luego con técnicas de remapeado de textura le dio volumen y transformó en un asset 3D en cuestión de minutos, sin necesidad de modelar o de esculpir un solo polígono. Lo gracioso es que este proceso ya está obsoleto, porque a día de hoy puede usar una inteligencia artificial para generar un objeto 3D y texturizarlo de forma procedural con otra IA para generar texturas repetitivas. También puede usar Blender para bocetear los volúmenes principales de una escena y pedirle Stable Diffusion que utilice esos volúmenes como referencia para crear la imagen final. Hay otras técnicas para proyectar la imagen creada por inteligencia artificial sobre la geometría, de manera que pueda usarla directamente en la escena 3D, algo que además puedes combinar con técnicas de modelado para obtener algo incluso más realista. Pero es que esto no se reduce al 3D. Karen Chen, por ejemplo, utilizó esta misma técnica basada en profundidad para crear distintas escenas que podrían servir de referencia para decorar un interior a partir de varios cubos de madera. Imaginaos la aplicación que tiene esto en infoarquitectura o en diseño de interiores. Pero es que sabéis que es lo mejor de todo, que estos ejemplos no son más que anécdotas
anécdota de lo que podemos conseguir con la inteligencia artificial en un estado casi embrionario. Son chorraditas con las que estamos jugando comparado con lo que tendremos entre manos dentro de unos meses. Estamos viviendo los inicios de una revolución tecnológica y no entiendo cómo hay tanta gente que se niega a verlo. Tened en cuenta que ahora mismo estas inteligencias artificiales no dejan de ser modelos separados que evolucionan de forma independiente. El momento disruptivo de verdad ocurrirá cuando alguien consiga hacer un modelo que reúna todas las capacidades de cada una de estas IAs en una sola entidad. Imaginaos lo que podremos hacer incluso a nivel artístico con el potencial conjunto de las IAs generativas, ChatGPT, la capacidad de mapear la realidad que tiene Nerf junto a todo el potencial paralelo que estamos viendo en la realidad virtual y en la realidad aumentada. Yo estoy seguro que cuando eso ocurra, que no creo que sea dentro de mucho, vamos a disponer de algo muy parecido al Jarvis de Iron Man. Una inteligencia artificial que no solamente sepa analizar los patrones del mundo real, sino que sea capaz de construir modelos teóricos a partir de ellos, testearlos mediante complejas simulaciones físicas y matemáticas y ser capaz de interactuar con el mundo a través del hardware. Todas estas cosas ya existen, solo que por separado. Y yo creo firmemente que el momento en el que todos estos caminos abiertos se unan, vamos a ver uno de los mayores cambios tecnológicos de la historia de la humanidad. Y por muy flipada mental que esto pueda pareceros, solo tenéis que echar la vista hacia atrás con cualquier otra tecnología. El primer videojuego y los actuales. Las comunicaciones antes y después de Internet. Lo que estamos viendo ahora mismo con la inteligencia artificial es el Space Invader. Es el router de 56K que hacía ruido al conectarse a Internet. Es el telégrafo o la primera rueda. Lo que tendremos dentro de unos años no podemos ni siquiera imaginarlo. Lo único que tengo claro es que evidentemente hay que tener un debate sobre autoría, sobre los límites éticos de utilizar esta tecnología y un sinfín de cuestiones más. Pero también que oponerse a todo esto es lo mismo que intentar parar un tsunami con un paraguas. Píllate una tabla y surfea la hostia. Nos vemos en el próximo vídeo.